Buenísimo, vamos a ver entonces hoy los conceptos iniciales del análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? Bueno, es la técnica de valoración de los activos que se basa en estudios de datos financieros internos y externos. Se utiliza para identificar oportunidades de inversión y predecir el valor futuro de un activo. A diferencia del análisis técnico, que el análisis técnico nos basábamos en el análisis en los gráficos como tal, bueno, en el análisis fundamental nos vamos a los datos. ¿Listo? ¿Cómo se realiza? Se analiza, los estados financieros de la empresa, como el balance de situación, la cuenta de resultados y el estado del flujo de efectivo. También se estudian los factores externos que pueden influir en el precio del activo, como los datos económicos, políticos o el impacto de catástrofes naturales. Y se proyectan los datos de la empresa para los próximos ejercicios. Entonces acá vamos a ver datos tanto endógenos como exógenos. ¿Listo? O sea, internos y externos del activo que puedan impactar en el mismo. ¿Cuándo se recomienda comprar o vender? Cuando en el análisis nos da que la cotización está por debajo del precio objetivo, entonces se recomienda comprar. Y si el precio objetivo está por debajo de la cotización, se recomienda vender. ¿Listo? Ahí es cuando nos damos cuenta si van a escuchar mucho estos términos, que está en su valor justo o que está sobrevalorado o infravalorado. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a tener diversas estrategias o tipos de enfoques para el análisis fundamental. ¿Listo? Entonces, las variables que afectan al valor de una empresa pueden ser de tipo microeconómico o macroeconómico. Las variables de tipo microeconómico son aquellas que afectan exclusivamente a la empresa. ¿Listo? Sin embargo, las variables de tipo macroeconómico afectan a cualquier tipo de empresa, de manera que a la hora de valorar una empresa existen dos tipos de enfoque. El primero, método top-down. ¿Qué es el top-down? Es el análisis desde arriba hasta abajo, de lo general a lo particular. Primero se estudian las variables macroeconómicas y después las microeconómicas. Por ejemplo, estudio de la situación económica mundial. Primero vamos en lo macro. ¿Listo? Que puede afectar la empresa. Por ejemplo, si estamos operando o estamos analizando una empresa americana como Nvidia, ¿listo? Entonces primero vamos y entendemos cómo está la economía americana, cómo están las tasas de interés, cómo están las tasas de desempleo. Bueno, todos estos resultados macroeconómicos que puedan afectar directamente a la empresa. ¿Listo? Después estudio los países que más atractivo tienen para invertir. Después, dentro de cada uno de esos países se eligen los sectores con más potencial y dentro de los sectores con más potencial se analiza los que sean más interesantes para invertir. Entonces, haciendo este método top-down, bueno, ¿qué contexto estamos viviendo? Un contexto de, bueno, ya pasó la guerra arancelaria, ahora estamos con un tema de guerra geopolítica. Listo. ¿Hay tensión? ¿No hay tensión? ¿Afecta o no afecta a los mercados? Ahorita se llegaron a unos acuerdos, los acuerdos no se han querido cumplir. Bueno, ver cómo está la cuestión o el análisis macro a nivel mundial. Después de eso, ¿qué países tienen mayor atractivo para invertir? Ok, la bolsa americana se mueve bastante bien, pero en un contexto donde hay guerras geopolíticas y Estados Unidos es uno de los principales países con intereses en esa guerra, bueno, hay mucha volatilidad, mucha incertidumbre, entonces es peligroso. Empezamos a ver entonces países
otros países que no sean Estados Unidos. Bueno, podemos irnos entendiendo el ciclo económico que estamos viviendo, ver, por ejemplo, voltear la mirada a países emergentes, bolsas que tal vez por guerras macroeconómicas no se van tan afectadas y que tal vez estén viviendo una etapa de resiliencia o que hayan caído. Y acá quiero ir, por ejemplo, a la bolsa colombiana. La guerra de geopolítica sí nos afecta, pero no en tanta medida. Nos puede afectar un poco más el valor del dólar o la fluctuación del dólar debido a esto, pero tenemos una ventaja. Por ejemplo, hoy, 24 de junio del 2026, ya se han sabido los resultados de elecciones presidenciales en Colombia y al quedar un presidente de derecha, independientemente de nuestras preferencias políticas, el mercado o los inversionistas ven con buenos ojos esto por el simple hecho de que la derecha apoya a la empresa. Entonces, pues es interesante invertir en las empresas colombianas después de que estuvieron tan golpeadas por la presidencia que se está retirando. Entonces, bueno, empezamos a ver, ok, interesante, la bolsa colombiana ha estado fuertemente golpeada, ahorita empieza a quedar un nuevo partido político. Vamos viendo cómo se viene desempeñando. Si nosotros empezamos a ver desde hace un año aproximadamente, tal vez ahorita ya es demasiado tarde para entrar, pero ya se empezaba a especular. El dólar empezó a caer desde la mitad del gobierno aproximadamente, que gestionó desde el 2022 hasta el 2026, superando desde su máximo a otra vez una zona de los 3.400 aproximadamente, esperando que el gobierno tuviera un cambio, que hubiera un cambio de gobierno en el 2026. La bolsa colombiana estaba muy golpeada, empezó a recuperarse en ese mismo lapso de tiempo. Ahorita que quedó otro partido político diferente, que la inversión internacional lo ve con buenos ojos, dense cuenta cómo la bolsa colombiana empezó a repuntar. Ya está extendida definitivamente, ya avanzó mucho. De pronto, si hubiera vuelto a quedar a la izquierda, hubiera sido capaz un desplome, por lo mismo que ya mencioné antes. Pero ahora, bueno, vamos a ver qué empresas todavía no han estado tan extendidas y tienen buenos resultados y buena visión a valorización futura y que todavía no hayan avanzado. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí digamos que en el estudio de países más atractivos para invertir, vamos a poner un ejemplo de Colombia. Dentro de cada uno de esos países se eligen los sectores con mayor potencial. Entonces, ¿cuáles son los sectores? El sector de tecnología, el sector de consumo, consumo masivo, consumo cíclico, el sector financiero, el sector de telecomunicaciones, el sector industrial, el sector salud, el sector de bienes inmobiliarios, el real estate. ¿Cuáles no habré mencionado? Bueno, creo que ya los mencioné todos, si no estoy mal. Salud, ya lo mencioné. Sí, ya los mencioné todos. Sector industrial, sí. Ok. Entonces, bueno, vemos qué sectores tienen o todavía no están tan extendidos o tienen un buen volumen institucional para que empiecen a crecer o sigan creciendo. ¿Listo? Y dentro de los sectores con mayor potencial, analizamos los que son más o las empresas que son más interesantes para invertir. Bueno, acá
sector agroindustrial también, pero este va dentro de los industriales. Colombia como tal, su fuerte no es el sector tecnológico, por ejemplo, y la verdad que es uno de los más interesantes. En Colombia hay un buen sector financiero, entonces entraríamos a ver, bueno, qué instituciones o qué empresas hay dentro del sector financiero interesantes para invertir. Una de ellas muy seguramente va a ser Bancolombia. No sé, no la hemos analizado, esto es simplemente para clase, pero podría ser algo interesante si llegamos a ver algo ahí para invertir según nuestro análisis fundamental. Listo. Y segundo método es el bottom-up, que sería al contrario. Y este enfoque va desde abajo hasta arriba, de lo particular a lo general. Se fija primero las variables microeconómicas y más tarde las macroeconómicas. Por ejemplo, se elige empresas que tengan potencial de crecimiento. Si nosotros tenemos fijo nuestro enfoque en una empresa específica porque la hemos visto interesante, por ejemplo, vamos a algo cercano, Ecopetrol. Bueno, empezamos a ver Ecopetrol, cómo está Ecopetrol en su análisis técnico, después vamos a su análisis fundamental, qué tan golpeado está, cuál es su junta directiva, quién está dirigiendo esta empresa, qué pueden hacer, qué quieren hacer, bueno, todo este análisis interno, cómo son sus flujos de caja, cuáles son sus retornos, cuál es su deuda, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La miramos primeramente desde lo micro. Después se lleva a cabo un análisis del sector y los sectores en los que opera estas empresas. Entonces, Ecopetrol, bueno, cómo está el petróleo, que es el principal activo mercado de Ecopetrol. Cómo está las exploraciones, no es la palabra que quiero usar, se me fue. Cómo está el gas, cómo está el petróleo, cómo está el sector industrial, qué es lo que quiere hacer Ecopetrol con respecto a la exploración de gas. Bueno, empezamos a ver todo el sector en los que opera o los sectores en los que opera la empresa. ¿Contra quiénes está compitiendo? ¿No? Ahorita el petróleo, mal que bien, empieza a competir con toda esta parte de energías renovables. Ecopetrol, ¿cómo está con respecto a eso? ¿Está metiéndose en el negocio? ¿Está fuera del negocio? Bueno, empezar a ver todos esos sectores. Después, se estudia la situación económica del país o países en los que opera. Listo, ya lo hablamos. Y por último, se analiza la situación económica global. Ok, vamos a ver cuál es la diferencia entre el valor y el precio específicamente de una acción. El análisis fundamental trata de analizar el valor de una compañía o título. A este valor se le asigna un número conocido como precio teórico o precio justo. El precio es la cantidad de dinero con la que se intercambian los bienes. En este caso de la bolsa de valores, el precio es la cotización bursátil a ese precio. Es al que los compradores se ponen de acuerdo con los vendedores. Sin embargo, este precio puede no adecuarse a la realidad, es decir, el precio puede estar por encima del valor intrínseco o del precio teórico. De ser así, diríamos que el título está sobrevalorado y claro, el precio también puede ser inferior al precio teórico estimado, lo que nos estaría diciendo que el título estaría infravalorado. Si no existe diferencia sustancial entre el precio teórico y el precio de mercado, el analista o ustedes como analista dirían que el título está justamente valorado. ¿Listo? Entonces, podemos tener un precio alto a un valor justo, ¿sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, Nvidia. El precio de cotización de Nvidia es muy alto, ¿sí? 30 y pico, 40 y pico puntos por encima del valor
de la acción. ¿Listo? Del valor justo. Si está, obviamente, si el precio está muy por encima como lo decíamos antes, ¿no? Si está muy por encima del valor, está infravalorado, ahí optaríamos por o no invertir en este caso, o bueno, si hacemos algo de trading o de cobertura, shortear. Ojo, no necesariamente cuando el precio está alto, ¿sí? Es porque inmediatamente va a caer. Vamos a ver muchas veces que el precio está muy por encima del valor justo de mercado y cada vez empieza a estar más y más alto. Ahí es cuando se empiezan a generar esas burbujas. Pero ojo, muchas veces esas burbujas ni siquiera explotan porque caemos en el tema de la noticia de no, está muy alto el precio, está muy alto el precio, está muy alto el precio, está muy infravalorado, hay una burbuja, va a explotar, va a explotar, va a explotar y resulta que el precio sigue estando alto, sigue estando sobrevalorado, pero la empresa empieza a mostrar tan buenos resultados que ese valor empieza a subir y el precio se mantiene. Vamos a poner un ejemplo. Valor 100, precio 200. Está sobrevalorado. Decimos, va a caer porque hay burbuja, está sobrevalorado. El precio se sigue manteniendo en esos 200, oscilando en el sector de los 200, pero las empresas empiezan a dar buenos resultados y el valor de la empresa empieza a subir y a cerrar ese gap. Difícilmente se va a encontrar a un precio justo, pero si ese gap se va disminuyendo y posiblemente si el valor de la empresa sube y el precio tal vez baja un poco, puede llegar a suceder que simplemente esté dentro de un precio justo, listo, que se encuentre y ese gap trate de cerrarse o se cierre o incluso pase a estar a una zona de infravaloración. Ahí se empieza a poner muy interesante cuando los activos están infravalorados y ojo, sí y solo sí el valor de la empresa aumenta y sigue teniendo buenas perspectivas para el futuro. Obviamente el análisis no solamente va de analizar un solo factor, va de analizar varios factores, ¿sí? Y tener un acuerdo para tomar decisiones de inversión. Ok. Estrategias de análisis fundamental. Hay varias, voy a mencionar simplemente las 2 o 3 principales. Acá creo están las 2, pero hay otra más. Y bueno, la primera se llama Value o la de valor. Esta es muy conocida por las personas que de pronto les gusta seguir el tipo de inversión de Warren Buffett. Y es cuando las empresas de tipo value son aquellas que se negocian a un precio inferior de su valor intrínseco estimado. Estas empresas suelen ser ignoradas por el mercado debido a problemas temporales, pero tienen fundamentos sólidos. Esto clave lo voy a resaltar. Fundamentos sólidos. Puede estar muy infravalorada, pero si no tiene fundamentos sólidos, puede seguir cayendo, puede seguir estando infravalorada. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Segunda estrategia, de crecimiento o growth. Las empresas growth son aquellas que se espera crezcan a un ritmo superior al promedio del mercado, ya sea por innovación, nuevos productos o expansión en nuevos mercados. Los inversores están dispuestos a pagar más por estas acciones anticipando un crecimiento futuro. Por ejemplo, estas growth son muy emparejadas con las empresas de tecnología. Las empresas value, por ejemplo, van un poquito más enfocadas, por ejemplo, qué sé yo, a empresas
como cuando empezó a invertir Warren en Coca-Cola, en Apple, por ejemplo. Ahorita ya no es tanto una empresa value, sigue siendo, sí, la empresa entrega valor, pero ahora ya es más una empresa de crecimiento. Hacía mucho tiempo tal vez fue una empresa de valor, lo mismo Nvidia. Normalmente estas empresas value, cuando los inversionistas empiezan a invertir en este tipo de empresas, cuando están infravaloradas, pero tienen buenos fundamentos y una buena proyección a futuro, empiezan como value y empiezan en un momento a convertirse en growth. Ya con tanto crecimiento empiezan incluso a estar sobrevaloradas, pero los que invirtieron acá pues ya tienen su posición bastante interesante, se pueden mantener hasta que lo deciden. Listo, y acá los growth son más instituciones que por ahí hacen trading a largo, mediano plazo, especulando de pronto un poco más. Otra estrategia, quality o de calidad. Las empresas quality se caracterizan por tener una ventaja competitiva duradera, un balance sólido y una gestión excelente, lo que les permite generar flujos de caja estable y mantener rendimientos a largo plazo. Estas empresas suelen generar flujos de caja estables y tienen un historial probado de rendimiento a largo plazo, pero a diferencia de la growth, se consideran empresas maduras y con crecimientos moderados, donde sobre todo se busca explotar una estrategia más defensiva y basada en dividendos recurrentes. ¿Listo? O otra estrategia, income por ingresos o dividendos. ¿Listo? Acá se tienen algunas consideraciones, principalmente capturar dividendos. ¿Cuáles son los principales métodos de valoración? Esperen, denme un segundo. Listo. Los principales métodos de valoración son, primero, métodos basados en balance. Permítanme un segundito. Listo, continuemos. Entonces, métodos basados en balance tratan de calcular el valor, ahora sí, de la empresa mediante la estimación de su patrimonio. Se puede diferenciar en varios subtipos. El primero, valor contable ajustado, activo neto real, valor de liquidación o valor sustancial. ¿Listo? Este es el primer método basado en balances. Después, los métodos basados en las cuentas de resultados. Estos valoran la empresa en función de multiplicadores basados en PER, en ventas, en EBITDA o otros múltiplos. Después, métodos basados en fondos de comercio, en el fondo de comercio. Estos valoran la empresa según elementos intangibles como marcas, patentes o la calidad de la cartera de clientes. Entre estos métodos se encuentran los clásicos, los de unión de expertos, los de renta abreviada, entre otros. Vamos a continuar. Después también encontramos los métodos basados en descuento de flujos de fondos. Estos tratan de establecer el valor de una empresa en función de la estimación de los flujos de dinero que generan en el futuro, y los principales son los flujos de cajas financieros, los flujos de caja por acción,
los dividendos o los flujos de caja del capital. Listo. Por hoy vamos a terminar la sesión de principios de análisis fundamental.